Hola, bienvenidos todos nuevamente a nuestro canal de YouTube del Grupo Cristiano Calle Belén. En esta oportunidad estamos celebrando lo que en la cristiandad se conoce como la Semana Santa. Y quisiéramos iniciar nuestra conversación el día de hoy con un pasaje que marca el inicio de esa semana que para nosotros en Cristo Jesús marca un cambio tan importante en nuestras vidas. Dice que el Señor Jesucristo, 5 días antes de que fuese sacrificado, entró a Jerusalén y estaba acompañado de sus discípulos. Pero dice la Biblia que Él mandó a 2 de ellos, antes de que entraran a Jerusalén, a que fuesen allá a un determinado lugar, porque dice que encontrarían en aquel lugar una asna con un pollino, ambos atados. Y le dijo el Señor las siguientes instrucciones: vayan allí, desaten ese asno y ese pollino y me lo traen, y si alguien le pregunta, dile que el Señor lo mandó a buscar. Qué manera tan impresionante de señalarse el Señor mismo como eso, como el Señor y dueño de absolutamente todo lo que existe. ¿Sabías tú que en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16, se nos habla algo de esto mismo? Se dice que en Él todas las cosas fueron creadas. Dice que en Él era antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Así que el Dios creador del universo en ese momento estaba allí reclamando un simple animal de carga con su pollino. Dice que Jesucristo entró entonces a Jerusalén. Se sabe que para esa época y unos 30 años después un gobernador hizo el censo, y llegaban para esa época, que era la época de la Pascua judía, habían casi 2,5 millones de personas en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque para todo judío era una ordenanza que si vivía a 40 kilómetros del radio de Jerusalén tenía que venir a Jerusalén durante esa época. Y muchos judíos de muchas partes del mundo venían a visitar a Jerusalén para celebrar la Pascua. Así que ahí estaba el Señor. Y su entrada a Jerusalén fue una entrada triunfal. Dice que lo montaron sobre el pollino y entraron a Jerusalén, y había una multitud en aquel momento que literalmente prorrumpió en júbilo y en exclamación. Ellos habían escuchado de Jesús. Ellos esperaban el Mesías prometido. Pero dice que cuando Jesús entró en aquel lugar, la multitud, los que iban por delante y por atrás, comenzaron a gritar y a gritar de alegría. ¿Sabes tú que este pasaje de la vida de Jesús fue profetizado por el profeta Zacarías en Zacarías 9:9, 500 años antes de que Jesús viniera y se hiciera hombre y habitara entre nosotros? Entonces algo estaba sucediendo en aquel momento, se estaban cumpliendo las profecías, y una a una de las profecías acerca del Mesías se fueron cumpliendo hasta llegar a la última, que vamos a estar conmemorando el día viernes y el día domingo, la muerte y luego la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que esa multitud tenía una exclamación y gritaba la gente, dice, los de adelante y los de atrás: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, hay 3 cosas que quisiéramos destacar que este pasaje nos muestra, 3 hechos de la vida de Jesús que nos narran un poco acerca de cuál era su carácter
¿Y por qué Él vino en aquel momento a habitar entre nosotros? Lo primero es su coraje, un desafío magnífico y sublime. El Señor Jesucristo entró a Jerusalén y Él sabía que en Jerusalén estaban aquellos que le perseguían, que querían matarle. Y con todo eso, el Señor sabía todo lo que le vendría y entró a Jerusalén. No entró escondido por una puerta imperceptible. No. Él entró. La multitud lo rodeó, la multitud lo aclamó. Él estaba diciendo, aquí estoy yo, desafiando todo lo establecido. ¿Por qué? Porque Él sabía cuál era su misión, por qué Él había venido al mundo. Lo segundo que vemos aquí es que Jesús de esta manera mostró sus credenciales. ¿Cuáles eran sus credenciales? Él era el Mesías esperado. Y así entró y así fue recibido. Con esa valentía, con ese coraje, y luego destacando que Él era el Mesías esperado. Y lo tercero que aparece aquí es su increíble invitación. Es interesante que cuando los reyes entraban en una ciudad y venían luego de una gran batalla, ellos venían montados sobre un caballo imponente, sobre quizás un carruaje, porque esa era la manera de decir que Él era un rey guerrero que venía con poder. Pero Jesucristo escogió entrar sobre un pollino, un animal sencillo de carga. Ahora, es interesante que nosotros caigamos en cuenta que para el oriente, esto era también una forma en que los reyes podían entrar en una ciudad y ser aclamados también. Pero ellos lo hacían de esa manera cuando venían en son de paz. Y así llegó Jesucristo a Jerusalén, y así ha llegado Jesucristo a este mundo para traernos paz. Dice el libro de Isaías que Él es el príncipe de paz. Él vino para traer una invitación, para ser rey en nuestros corazones. Y qué manera más hermosa que escogió nuestro Señor Jesucristo. Lo último que quisiera yo compartir con ustedes es acerca de una palabra que toda aquella multitud gritaba con todas sus fuerzas y con mucha alegría. Le repito el versículo, dice en el versículo 21:9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana. Esta es una palabra muy interesante que aparece en el Salmo 118. Pero es una palabra que tiene un significado muy profundo. Significa salva ahora. Y lo que hacía el pueblo en aquel momento, que gritaba con júbilo, era decirle al Señor, sálvanos ahora. La palabra Hosana, cuando dice Hosana, como dice aquí, en las alturas, significa también que aún los ángeles del cielo debieran unirse a ese clamor y decirle al Señor, Señor, sálvanos ahora. ¿Y no le parece que eso tiene mucha relación con lo que estamos viviendo en estos días, no solamente en Panamá y en todo el mundo? Necesitamos un Salvador, no solamente físico, sino espiritualmente. Necesitamos que el Señor tenga misericordia de nosotros, que oiga este clamor que hacemos de lo más profundo de nuestro ser. Yo quisiera hacer una oración en este momento, clamando a Dios para que nos ayude en este tiempo que estamos pasando en Panamá y en el resto del mundo, una gran necesidad. Le invito a que incline su rostro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias y venimos delante de ti para clamarte que nos salves, Señor. Hosana,
Salva tú, Señor, porque necesitamos urgentemente que tú te acuerdes de nosotros, de aquellos que creemos, confiamos en ti y clamamos a tu divino poder, en tu divino nombre. Señor, ten misericordia de tu pueblo, Señor, de aquellos que creen en ti y clamamos a ti. Ten misericordia de la nación panameña. Señor, mira a toda esta gente que está enferma en estos hospitales o que tienen familiares que han fallecido y están atravesando un gran dolor. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia y que nos salves. Te pedimos por los doctores, las enfermeras, por los policías, por todos aquellos que están exponiendo sus vidas cada día. Te pedimos, Dios, que por tu misericordia tú vengas y nos salves. Gracias, Señor. Amén. Finalmente quiero invitarte a que esta semana tan especial tú tomes tu Biblia en tu casa, con tu familia, y todos los días leas una porción de la Escritura. Yo te animo a que tomes el libro de Mateo y empezando en el capítulo 21 con el pasaje que acabamos de narrar hasta el capítulo 28, leas en familia todos los días de aquí hasta el domingo los diferentes pasajes que nos hablan de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo te invito a que sigas sintonizándonos en este canal de YouTube. Que Dios te bendiga. Hasta luego.